Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir. Me da mucho gusto poder nuevamente compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Seguimos con nuestro estudio en la epístola a Tito. Ya estamos en el capítulo 3. Vamos a ver 5 versículos que tienen gran contenido, sobre todo para reafirmar lo que creemos acerca de la salvación. Así que vamos a leer estos 5 primeros versículos. El subtítulo, Justificados por Gracia. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, hasta aquí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te rogamos que nos guíes a través de tu palabra, que pueda ser de bendición, de edificación a todo aquel que escucha atentamente para la gloria y la honra tuya. Señor, guíanos a través de este tiempo y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces, recuerde que Tito viene recibiendo del apóstol Pablo y habla acerca de los falsos maestros, habla acerca de los ancianos, de las ancianas, de los jóvenes. Entonces, después viene a decir esto, recuérdales. Y es que es necesario que nos recuerden las cosas porque solemos olvidar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Solemos olvidar que Cristo padeció por nuestros pecados. Solemos olvidar etc, etc, etc. Así que recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Esto es importante porque no podemos vivir en una anarquía. Dios pone y Dios quita gobernantes y el apóstol Pablo nos insta a que oremos por ellos y por las autoridades. Sabe, muchas veces en estos días se le falta el respeto a las autoridades, a la policía, y si bien tienen a lo mejor un tipo de fama, pero bueno, uno como ciudadano tiene que ser respetuoso y tiene que orar por ellos. Y después dice que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Una de las cosas que Dios nos pide cada momento es que seamos obedientes. Obedientes. La obediencia es lo que trae bendición. La obediencia es lo que a Dios le agrada. Y recuerden que se lo dijeron a Saúl. Samuel se lo dijo a Saúl, que era mejor la obediencia que los sacrificios y que la grosura de los carneros. Mejor es obedecer. Así que, de alguna manera, una de las cosas que nos debe caracterizar a los cristianos es que estemos siendo obedientes y que estemos dispuestos para toda buena obra. Es decir, no solamente cuando tengamos oportunidad, sino cuando nos demanden hacer una buena obra. Verso 2. Que a nadie difamen. Es decir, las personas muchas veces suelen repetir lo que se dice de otras personas y uno tiene que ir a la persona. Si a mí me dicen algo de alguien, yo voy con la persona y le digo, oye, me dijeron esto de ti, ¿qué dices tú? ¿Verdad o mentiras? Me dice, no, pues sí, es verdad, o me dice, no, es puro chisme, etcétera, etcétera. Pues yo le voy a creer a la persona. Dios, de alguna manera, si me miente, sabrá y Él pondrá todo en orden, pero yo tengo que ir con la persona y no estar hablando, difamando, levantando falso testimonio a una persona que yo no sé ni me consta, ¿verdad? Porque eso es cuando de alguna forma se hacen los chismes de ciertas personas, ¿no?
que no sean pendencieros, o sea, peleoneros, y a veces esta cuestión nos cuesta, pero tenemos que ceder nuestro derecho, y al contrario, sino amables. Nuestra amabilidad tiene que ser conocida por todos los hombres, el Señor está cerca. Así que esta es una cosa que a muchos nos cuesta trabajo y debemos de ceder, debemos aprender a tener dominio propio y a ser amable. Me ofendieron, sé amable. Me insultaron, sé amable. Me injuriaron, sé amable. Me difamaron, sé amable. Seamos amables. Y esto va a ser un choque, un roce, pero tenemos que ponerlo, nuestra causa, delante de Dios, y Él se va a encargar. Y después dice, mostrando toda mansedumbre. Recuerde, la mansedumbre viene de la sujeción de nuestro espíritu al Espíritu de Dios. Viene de ceder ese derecho a Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, cuando dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es decir, he cedido todo mi carácter, todos mis deseos, todos mis anhelos, todo a Dios, y entonces a mí no me ofenden, ofenden a Dios, así que Dios, encárgate tú. Y eso es lo que tenemos que hacer, de alguna manera, ser mansos y humildes de corazón, como lo era nuestro Señor, como lo fue Moisés, el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Así que es algo que tenemos que ir cultivando día a día. Aprender mansedumbre cuesta, porque para aprender mansedumbre tiene que ser uno probado. Y en la prueba, pues uno es friccionado. En la prueba uno es pasado por el fuego, y a veces puede uno ceder a la tentación, pero Dios quiere que no cedamos y que seamos mansos y humildes para con todos los hombres. Y ahí es donde de alguna forma a muchos no gustará. Bueno, yo soy manso con ciertas personas, con los que me toleran, con los que quiero, con los que me aguantan o con los que yo aguanto, pero no con todos. Pero aquí dice con todos los hombres, o sea, ni siquiera está diciendo con todos los hermanos para meterlo en el grupo de la iglesia, sino dice todos los hombres. Así que en todo lugar, el que te toca el claxon, el que te insulta, el que te atiende mal, sé manso, seamos mansos. Y después sigue diciendo el verso 3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Y aquí va a hablar de lo que éramos, es decir, lo que éramos antes de Cristo, nuestro pasado. Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¡Wow! ¡Qué lista! Y el apóstol Pablo se incluye dentro de esa lista. Por lo tanto, digo, si alguno dice, no, yo no era así, habría que analizar el corazón, porque estamos hablando del apóstol Pablo, el apóstol erudito, el apóstol que fue criado a los pies de Gamaliel, el apóstol que era seguramente candidato a ser, no sé si no podía ser sumo sacerdote por cuestiones de tribu, porque él era de la tribu de Benjamín, y recuerda que los levitas son los únicos que pueden ser sacerdotes, pero sí una gran autoridad dentro del pueblo judío en su tiempo, porque era un hombre que sobrepasaba a sus contemporáneos, él mismo lo dice. Así que este hombre dice, en otro tiempo yo era así, insensato, era rebelde, era extraviado, era esclavo de concupiscencias, era de deleites diversos, viviendo en malicia, en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y tenemos que ser honestos, esto era nuestra vida también, en diferente magnitud y también guardando las distancias con el apóstol Pablo, pero creo yo que no necesitamos matar, robar, asesinar, o sea, con esto estamos separados de Dios. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Por eso el verso 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Es decir, pero espérense,
vino algo que no estaba planeado en mi vida, pero que Dios había planeado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, estamos hablando de que Dios planeó salvarnos aunque yo no lo sabía. Por eso cuando se manifiesta en la vida de cada persona la salvación, entonces viene como un imperativo en el verso 5, nos salvó. Fíjese que está hablando en presente continuo. No dice nos salvará, nos salvó. El apóstol Pablo era salvo en ese momento. Tito era salvo en ese momento. Yo en este momento, por lo que dice la palabra de Dios, no por mis obras, soy salvo. Y todo aquel que recibe a Cristo en el corazón, creyéndolo por fe, es salvo por fe. Y de alguna manera dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es decir, no por merecimiento. Nos salvó no porque lo merecíamos, sino por su gracia, por su misericordia. Recuerde, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Por eso continúa diciendo este verso 5, acá, no por obras que nosotros que hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que esta es la obra de Dios. El hombre no es justificado por las obras de la ley, ni por obras cualquiera que éstas sean, sino por la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y para qué murió? Para salvarnos. ¿Para salvarnos de qué? De la paga del pecado. Y la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esa es la vida cristiana. Gente salva buscando cada día agradar a Dios. Ojalá usted y yo seamos de esas personas. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias porque tú nos hablas, gracias por tu palabra porque es nuestro manual, creemos en ella, rogamos que podamos crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por todas las personas que lo escuchan, bendice tu palabra en nuestra vida que dé fruto para la gloria y la honra tuya, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias. Gracias a todos los nuevos suscriptores. Les invitamos, si no se ha suscrito, que se suscriba, que lo compartan, que le den like y que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Muchas gracias.